No te quedes fuera de la conversación. El cambio inicia contigo. Llegó el momento de dar un paso adelante y ser la voz de la sociedad. Bienvenidos a Vox Societas. ¿Qué tal, muy amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de su programa Vox Societas, La Voz de la Sociedad, en el cual hablaremos acerca de la importante labor de la sociedad civil, de la gente que trabaja por la gente, en diversas formas como clubes, asociaciones civiles, fundaciones, etcétera. Bien, pues hoy hablaremos de un tema que está causando revuelo a nivel mundial. Está viéndose un tema de cambio importante, así que vamos en un momento más a hablar de este tema. Bien, pues bueno, tenemos que este 2026 comenzó con muchos cambios sociales en el que la sociedad civil ha tenido pues una especie de despertar, y es que si lo reflexionamos, si lo vemos desde una forma crítica, pues hemos visto que no ha sido un gran tiempo para pues la historia, sobre todo la parte negativa de la historia, ¿no? Y bien, pues es que este 2026 se perfila como un punto de inflexión. No porque las dictaduras caigan de un día para otro, estamos viendo cambios en Cuba, Venezuela, incluso Irán, sino porque muchas de ellas ya no se sostienen con la misma fuerza. Así que hoy hablaremos acerca de pues estos movimientos sociales que se están dando a nivel internacional, y es obviamente que el protagonista pues es la sociedad civil. Y es que estos regímenes que por años han sido autoritarios han en cierta manera sido debilitados por crisis económicas profundas, un aislamiento internacional, también una desinformación que ya no engaña como antes, y sobre todo una sociedad civil que ha dejado de callar. Y pues bueno, podemos ver, en esta semana tuvimos el aviso de cómo Irán, que es uno de los países que pues históricamente en Medio Oriente ha sido uno de los protagonistas, sobre todo de gobiernos duros, ¿no? De gobiernos de ala dura, pues están teniendo una serie de problemas. Tuvimos la semana pasada que la capital incluso se trasladó del norte hacia el sur, cerca de Turquía, pues para que el régimen siguiera sobreviviendo, pero en realidad pues tienen una serie de problemáticas con el agua, con el tema de la energía, tienen problemas también con el tema de la inflación, están teniendo muchos problemas, y entonces la gente salió a las calles a manifestarse, y está haciendo que un gobierno que era de una especie como de teocracia, unos religiosos que dirigían el país con el régimen militar obviamente, pues ahora se ve amenazado, porque también en el occidente surge el que fue hijo de un rey de Irán, que está diciendo, bueno, pues yo quiero entrar, pero ofrecer otro tipo de garantías a la gente, y entonces está generando que la gente de Irán se levante, y pues bueno, estamos viendo que es muy posible que en estos días haya un cambio de régimen en Irán, pero esto también si lo vemos de una manera, decimos que este tipo de crisis pues no va sola, ¿no? Porque está también en ella integrado pues es un eje de varios países, y pues también lo vemos con el tema de Venezuela, que recientemente también tuvo ya ustedes deben de saber, pues se detuvo al líder autoimpuesto por
por el tema de que, bueno, no ganó las elecciones, hubo un tema ahí de abusos por parte de ese gobierno con la gente, mucha migración, 8 millones de venezolanos que han salido del país. Entonces esto también tuvo que ver porque, bueno, Venezuela era uno de los que les daba petróleo y energía a los iraníes. Entonces, pues está habiendo una serie de movimientos, pero en este caso está la gente haciendo una presión muy, muy fuerte. Y la historia nos enseña que las dictaduras no caen solo por presión externa, sino también cuando la gente pierde pues el miedo. Y podemos ver entonces que en este caso, en estos regímenes, pues no siempre se usan tanques, también se usan leyes a modo, control mediático, vigilancia digital, incluso la criminalización de la protesta, pero ahorita la protesta pues está siendo, aunque esté criminalizada y aunque sea una parte de amenaza para este tipo de gobiernos, pues está siendo una herramienta y pues está viendo. Y la sociedad civil, bueno, pues se está organizando y podemos ver que aquí como hemos tratado, ¿no? El tema de que la sociedad civil es un tercer sector. Bueno, pues aquí el tercer sector de la organización social de un país pues está moviéndose más fuerte que los otros, entonces se están viendo unos cambios interesantes. Y bueno, es que también hay que decir que los mecanismos, este tipo de mecanismos también generan grietas, porque por ejemplo estamos observando que en estos países, también incluido Cuba, también está surgiendo Cuba en el mapa como una fuerte movilización social por el tema de la conexión. Pues Venezuela les daba gasolina, petróleo, entonces se quedan sin petróleo, se quedan sin posibilidad de energía eléctrica, entonces esto hace que la comida no funcione porque pues no puede funcionar la electricidad, entonces no hay refrigeradores, la gente no puede tener comida, y esto generó también una fuerte escalada de pues descontento en la población. Entonces vemos que también Cuba se está uniendo a esta ola de movimientos sociales, y es que vemos que entonces estos mecanismos tienen grietas. Vemos que hay juventudes organizadas fuera de los partidos tradicionales, periodistas independientes que operan incluso desde el exilio, en redes sociales, incluso también en el mundo digital. Vemos que hay organizaciones civiles que documentan toda la serie de acciones indebidas, de abusos incluso, ¿no? de estos personajes que tienen cierto control, organizaciones documentando también que ya no creen en el discurso oficial. Entonces todo esto pues está siendo un caldo de cultivo para que en todos estos lugares haya un cambio de condiciones de vida. Estamos siendo testigos de un movimiento histórico. Y pues bueno, esperemos en los próximos meses qué es lo que se va dando. Vemos también que en este caso la sociedad civil juega un papel fundamental, y estamos viendo que no solo se trata de hablar de grandes organizaciones internacionales de la sociedad civil, sino estamos hablando de movimientos de colectivos ciudadanos, asociaciones vecinales, redes de defensa de derechos humanos, iglesias, universidades, sindicatos independientes y ciudadanos comunes y organizados. Entonces, pues este tipo de movimientos es interesante revisar cómo se están dando, porque pues nos están mostrando una importante pues lección, ¿no? De cómo pues estamos siendo testigos de cambios geopolíticos muy interesantes. Y es que a veces lo que el poder quiere ocultar genera redes de apoyo y protección por parte de la comunidad, y esto genera que pues la gente también tiene memoria, tiene pues necesidades, ¿no? Y pues bueno, si una sociedad no tiene agua, ¿qué es lo que está pasando específicamente en Irán, ¿no? Hay una zona muy grande de su laguna que estaba cerca de la capital Teherán, en donde pues por unas obras que se hicieron se partió en dos la laguna, entonces se dejó de drenar de agua con las lluvias y se está secando, entonces no hay agua en Teherán. Empieza a haber otro tipo de problemas como la inflación, empieza a haber problemas de distribución de comida, de estos servicios, y entonces pues
el régimen está en problemas, además de que, bueno, pues sí tenía ciertos acuerdos comerciales con países como Venezuela y Cuba, entonces pues, se le quita también esa participación. Esto está habiendo una especie de efecto dominó en esos países, y hay que decir que este tipo de gobiernos temen a la sociedad civil porque pues la sociedad civil lo rebasó, ya no sigue las órdenes y se basan en las convicciones que tiene, ¿no? Entonces todo esto pues genera mucha incertidumbre, y pues se habla incluso ya de que algunos de los dirigentes de Irán buscan huir a Rusia. Incluso pues se habla también que Cuba, ¿no?, está pensando en esta posibilidad, pero bueno, estamos viendo interesantes movimientos de la gente. Y si lo decimos con claridad, no todas las dictaduras o movimientos de este tipo caen de una forma inmediata, son procesos, pero pues algunas también dan el riesgo de que pues a veces en el momento se ve ese cambio, pero con el tiempo también puede haber una apertura controlada para que entren inversiones, como está pasando en el caso de Venezuela, donde se acaba de anunciar que hay $1,000 millones de dólares para comenzar a reactivar la industria petrolera y del gas. Entonces va a haber movimientos económicos interesantes, pero al mismo tiempo también pues se dan transiciones forzadas para que pues este tipo de problemas se den menos o se empiecen a eliminar. También tenemos colapsos graduales, como en este caso Irán, ¿no?, que se está viendo que poco a poco cada día está deteriorándose más la situación social en aquel país. Y entonces, bueno, esto abre escenarios distintos. Pero en todos estos escenarios hay que decir que no se va a hacer olvidadizo este tema, que pues la sociedad civil es el factor de presión constante, ¿no? Y cuando las cabezas pierden legitimidad, en este caso puede ser interna o externa, ya no pueden sostener la narrativa, gobernar de forma correcta, pues se dan este tipo de movimientos sociales que no son nuevos. Ha habido muchos casos en la historia, ¿no?, como la primavera, la revolución de terciopelo de Polonia, la primavera árabe en los países musulmanes como Siria y todos ellos. Entonces hemos tenido etapas, y entonces nos está tocando una etapa muy interesante de la historia, en donde estamos siendo testigos de cambios pero en esta ocasión hay que decir que son muy rápidos, se están dando muy rápidamente cambios en el tema de la geopolítica, de la organización de los países en estas zonas, especialmente Latinoamérica, aunque bueno, en este caso Irán, que es Medio Oriente, también va a generar ciertos movimientos, porque pues ahí hay un equilibrio de fuerzas, o más bien un equilibrio de fuerzas, en donde, bueno, el momento que Irán tenga problemas, van a surgir otros grupos, y bueno, a ver, veremos qué pasa, ¿no? Pero en este caso, bueno, hay que decir que Medio Oriente siempre se ha caracterizado por movimientos sociales muy fuertes, y bueno, estamos siendo testigos de ellos una vez más. Y es que 2026 no es una fecha mágica, también es un momento histórico en el que se ve acumulación de actividad social, ¿no? Y pues bueno, pues este año va a ser muy interesante. Yo creo que va a estar mejor que muchas series de Netflix, y ir siguiendo lo que se va dando en este entorno. Y bueno, pues ¿qué es lo que vamos a platicar también un poco acerca de la sociedad, cómo se organiza después de que se dan este tipo de cambios, de caídas, ¿no? Y bueno, pues es que cuando un gobierno de este tipo dictatorial no deja de serlo, no siempre se garantiza que llegue la democracia y el desarrollo, no siempre es así, porque lo que marca mucho en este esquema pues es que exista una sociedad civil fuerte, porque el vacío, cuando hay huecos, se puede llenar con pues un nuevo autoritarismo, puede llegar un líder igual o peor de autoritario, pueden llegar las mismas élites que solamente pues cambian de posición, puede llegar democracia solo de nombre, que ha pasado, ¿no? Entonces, por eso la sociedad civil no se resiste tan bien,
no solo debe ver este movimiento y simplemente debe también tener pues en cuenta marcos éticos, marcos jurídicos, vigilancia ciudadana, participación real y educación cívica. Y esto pues hace que la educación cívica sea muy importante, que los ciudadanos estén atentos a sus necesidades, a todos estos desarrollos y pues estén conscientes de lo que buscan como parte de un país. Y es que también hay que decir que la historia no solo la escriben los gobiernos. Hay una frase por ahí que escuchaba que dicen que la historia la escriben los ganadores. Sí, pero no siempre, y no siempre también prevalecen esas versiones. También hay versiones siempre que complementan esa información. Y bueno, pues esto genera que los pueblos también pueden escribir su propia historia. Y es que en el 2026 se habla de que pues es el declive de varias viejas dictaduras porque millones de personas comunes decidieron organizarse, documentar, exigir, resistir, como fue el caso de un poquito del de Venezuela, ¿no? Donde, bueno, pues a pesar de que hubo una situación de que la oposición vamos a ganar las elecciones, pues ellos supieron cómo conservar las evidencias y bueno, pues perdió legitimidad el líder y además que a una de sus figuras le dan el premio Nobel y esto terminó a hacer que tuviera sus problemas. Pero bueno, entonces en este caso la sociedad civil no es una espectadora del cambio, es un motor. Entonces, como hemos platicado aquí, es muy importante cuando millones de personas se organizan, documentan para poder realizar todo este tipo de cambios y de luchas, en este caso sociales, ¿no? Y es que los cambios que se están dando en este momento en el mundo, pues es un momento interesante para analizar, ¿no? Cómo las regiones del mundo están organizadas, cómo unas están relacionadas con otras, porque finalmente estamos viendo que en el caso de Venezuela se genera un efecto dominó con el tema de Cuba, de Colombia, de varios lados que incluso llegan hasta Irán. Pero al momento también de decir de Irán, pues bueno, ahí cerquita también están otros países de ese grupo, ¿no? Los famosos BRIC, que es un grupo que se formó hace un par de décadas. Brasil, Rusia, India y China, que también van a sufrir repercusiones por este debilitamiento. Y bueno, porque hay que decir que la sociedad civil, en el caso de los países del Medio Oriente, siempre ha estado caracterizada por hacer grandes marchas, grandes movilizaciones, pero al mismo tiempo también pues de formas muy radicales, ¿no? Tenemos que, pues bueno, incluso llegan a tener grupos con medidas bastante drásticas y bueno, pues el Medio Oriente es una forma de ver cómo la ciudadanía también es diferente entre regiones. Por ejemplo, nosotros en nuestros países más de este lado del mundo, de este hemisferio, pues tenemos una dinámica también social y de movimiento, pero es de una forma un poco más, podríamos decir, más suave, ¿no? Entonces, pues también los estilos son diferentes, los resultados son diferentes. Hay que recordar, por ejemplo, en el caso de Medio Oriente, pues que se han dado cambios muy drásticos, muy incluso violentos, ¿no? Y aquí, bueno, pues están dando también movimientos con cierta fuerza, pero también son movimientos interesantes que nos hablan de que nuestra sociedad civil, pues está tomando control de muchas cosas. Desde luego que no hay que decir que existen también liderazgos, ¿no? Liderazgos internacionales, que existen potencias y hegemonías, pero pues en este caso de nada sirve si hay líderes y hegemonías y no hay personas organizadas. Entonces todo esto pues nos habla de la importancia de cómo
organizarse, en este caso, bueno, para algo positivo, que es a veces quitarse un peso de encima, es interesante. Y bien, si podemos ver también la forma de organizar un tipo de manifestación, pues no es la misma. En Medio Oriente hay manifestaciones bastante, pues vamos a llamarlas simbólicas, pero también pues podríamos llegar que caen incluso en lo agresivo, ¿no? Y bueno, pues aquí tampoco hay que decir que son hojuelas de maíz, hojuelas, miel sobre hojuelas, pero pues las transiciones también se están dando de una forma un poco más ordenada, ¿no? Y bueno, en este programa, si ustedes recuerdan, hemos hablado acerca de las diferentes formas de que la ciudadanía se organiza. Y en este caso, bueno, pues podemos decir que hay dos maneras de llamar. En este tipo de cosas que están sucediendo, se están dando también el tema del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, escuchamos a algunos dirigentes decir la palabra ciudadano, mientras que en otros dirigentes con diferentes formas de pensar o de sentir o de llevar a cabo de sus acciones, se les menciona pueblo. Entonces, algunos dicen el pueblo, otros dicen ciudadanía, otros, entonces son diferentes, vamos a ponerlo como lenguajes o diferentes conceptos, pero al fin de cuentas nos llevan a lo mismo, que sea pueblo, sea ciudadanía, pues es las personas que son gobernadas por alguien. Y bueno, pues en este caso, digamos que también hay que hacer una diferencia. Si nosotros vemos, por ejemplo, en algunos lugares, cuando se maneja la palabra pueblo, pues es una tendencia, una corriente incluso ideológica, política. Ahí, por ejemplo, podemos ver también incluso temas con cuestiones ya más complicadas, ¿no? Como el caso de Colombia, ¿no? Que está la guerrilla y cosas así. Pero también tenemos que en la parte de ciudadanía, pues es un concepto un poco más entra dentro del ámbito democrático, pero un poco más de personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces, no quiero decir tampoco que en esto no hay ideologías, desde luego que sí, pero pues son estilos diferentes también de manifestarse. Y lo pudimos ver muy interesante con el tema de Venezuela, porque cuando se da el tema de Venezuela, en que el dirigente del país hasta ese momento, el 3 de enero, es detenido en Estados Unidos, surgieron manifestaciones de los dos lados. Entonces, unos estaban en contra de que hubiera una intervención extranjera, pero al mismo tiempo estaban los beneficiados, que en este caso fueron los venezolanos, que estaban felices. Entonces, también las manifestaciones tienen su validez, pero pues en ellas también podemos ver los estilos. Y los estilos pues son interesantes porque gracias a ellos podemos ver que pues la gente puede expresarse, puede manifestarse. Y bien, pues en este programa, en este 2026, lo que hemos tratado de hacer y seguiremos haciendo, pues es mostrar todas esas voces, ¿no? De cuántos estilos de personas que trabajan para los demás, pero bueno, tienen diferentes también estilos, diferentes herramientas, diferentes capacidades, y pues finalmente todas las capacidades y todas las acciones son valiosas, que no siempre obviamente tienen el mismo efecto, pero pues de poco en poco se van en el universo, cuando vemos que entre todas juntas, bueno, pueden lograr un cambio interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante ver y también invitar nuevamente a que pues hay que organizarse para lograr un fin común. En este caso, bueno, pues estamos hablando de mejorar la situación social, de ayudar a gente que está en desventaja. En este caso, bueno, estamos padeciendo el frío. Bueno, pues también podemos aportar un poco de nuestro granito de arena para
poder apoyar a personas que estén en estas condiciones, personas que estén necesitadas, pero pues también ayudarse para otros fines, ¿no? También incluso para mejorar algún aspecto de la sociedad, algún aspecto de la ciudad. Y pues finalmente la lección de todo esto es que organizarse es muy importante para poder lograr resultados que nos permitan ver los frutos del esfuerzo de la sociedad, ¿no? Y bien, pues yo este día quiero invitarles a que pues apoyen alguna de las diferentes opciones que existen para apoyar a los demás, para